Gracias a Julio Ernesto Martínez. Farideh Raful afirma que detrás de las difamaciones en su contra podría haber una estructura dentro de su partido. Yo creo que sí, la investigación lo arrogará. La investigación lo arrojará. Ya eso hay que dejárselo al Ministerio Público que está haciendo la investigación, a la justicia. Creo que hay personas que aunque parezcan que son afines nuestros, no lo son y que han ayudado a que este tipo de basura que se comenta en los medios de comunicación se siga fomentando porque es la degradación de la comunicación. Respondió Farideh en una entrevista que tuvo hoy en un importante programa de televisión que se difunde con alcance global. Realmente no es menos cierto, como hemos venido observando en múltiples ocasiones. Para nadie es secreto que el poder es irracional por naturaleza, o sea, el poder no pide permiso. El poder pasa, te quitas o te aplasta. Quien anda en procura de poder a veces no tiene hermano, padre, tío, amigos, no tiene a nadie, porque hay diversas formas de acceder a él. Ahora, hay quienes entendemos que utilizar mecanismos de decencia, de cortesía, de lucha sana, competir en buena lid, es lo que como principio elemental se debe utilizar en la política. Recuerdo que acompañé a un gran amigo, hermano, que por cierto está haciendo una excelente gestión al frente del Indotel, y la frontalidad, la agresividad, la inclemencia con que se trataba su figura a lo interno del PRM era con mucho más frontalidad, con más inclemencia, con indolencia total, mucho más que con los adversarios externos. Y uno, joven al fin, no terminaba de entender a qué se deben esos fenómenos. O sea, la competencia interna a veces es mucho más feroz que la competencia hacia afuera. La búsqueda de un puesto a lo interno de los partidos, a lo interno del Estado, a lo interno del poder, cuando se conquista el poder en sí, como en efecto ocurrió con el Partido Revolucionario Moderno a partir del 5 de julio del 2020, a veces mucho más frontal, más sagaz, más bestial que la procura del poder mismo. Naturalmente, quienes apelamos a una sociedad que procura competir en buena lid, que la competencia sea lo más sano posible, vivimos aspirando permanentemente a que esos mecanismos de difamación, de pago de campañitas, de intercepción de teléfonos, de buscar vías a través de las cuales se le obstruya, se le obstaculice el camino al adversario interno, vivimos siempre apelando a que esos ya no son mecanismos a utilizar, porque dañan, festinan, cualquierizan y desacreditan la práctica política, abonando entonces el camino de aquellos sectores outsider que con cierta frecuencia se cuelan en la política sin necesidad de hacer el esfuerzo que hace, por ejemplo, una Farideh. Aquí se ha querido cualquierizar el trabajo del dirigente político y nosotros con mucha frecuencia decimos que eso no es el producto de la casualidad. Ha habido una gran inversión de sectores interesados en cualquierizar, en desacreditar, en ningunear, en convertir en nada a los activos políticos de una democracia que es quizás la más fuerte que tiene América Latina. En ningún otro país de esta franja del continente se disfrutan ambientes democráticos como República Dominicana, que en 2 años se suspenden 2 elecciones y más adelante entonces el propio órgano electoral convoca las urnas y sin ningún inconveniente se dice fulano ganó a lo municipal, fulano a lo congresional y fulano a lo presidencial. Dígame si eso pasa en Venezuela, pero dígame si pasa en Haití, donde tienen una década dándole vuelta al globo y no encuentran cómo ponerse de acuerdo para ir a las urnas. Pero en el Ecuador, señores, un paísito pequeñito en comparación con nosotros y con cierta frecuencia para ir a las urnas, hay que convertir eso en una masacre. Pero en El Salvador, yo siempre vivo advirtiendo que Bukele está a un pasito de convertirse en un dictador. En Nicaragua, Daniel Ortega anda con su esposa,
que es la vicepresidenta del gobierno, la señora Murino. De manera que nosotros, en Perú, en 6 años han tenido 7 presidentes. Y cuando nos vamos y analizamos uno por uno los países de esta franja del continente, nos damos cuenta que República Dominicana, con sus altas y sus bajas, gracias al esfuerzo de los partidos políticos, respira una democracia admirable para los demás países del continente. Y por muy caro que nos salga el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, senadores, alcaldes, que nos salga la presidencia de la República con mucha gente vaga que anda detrás del presidente, de los diputados, de los senadores, de los alcaldes y demás, a pesar de lo costoso que nos salga en términos económicos, resulta prácticamente regalado en comparación con lo mucho que le sacamos por concepto de reputación a nivel global, tener políticos, tener políticas, tener partidos y un sistema fuerte a través del cual se fragua y se capitalizan las intenciones de una sociedad, por lo menos a modo de simulacro, cada cierto tiempo. Por ejemplo, a propósito de ese ejercicio que hace Faride, que para mí ya no es nuevo, nosotros fuimos testigos de cómo Roberto Fulcar fue producto de una difamación constante, de unas campañas pagadas por gente a lo interno de su partido, que procuraban que alguien más ocupara su posición, pero lo mismo ocurrió con Neney Cabrera. Neney fue el producto, a pesar de sus posibles acciones, imputables o no, fue el producto de campañas pagadas por gente que opera en los programas sociales y que querían el puesto de él. Peñaguaba por igual. Y no voy a revelar quiénes están detrás de eso, pero todos fuimos testigos de la bestial campaña de la que fue víctima Deligne Ascensión. Deligne fue víctima de una campaña sin piedad por parte de gente que se presume andan detrás de alguien a quien supuestamente le habían ofrecido el puesto. Y la última y más reciente es la que le están haciendo, por la cual en términos personales me he buscado un gran problema, al señor Leonardo Aguilera, que es el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. De modo y en conclusión, que esa mala práctica debe ser descontinuada, pero creo que en todas y cada una de sus palabras, la ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano, tiene toda la razón.